temática que vamos a desarrollar vendría a ser la primera, ¿no? Unidad 1, introducción a la economía. No, listo. Algo que tenemos que tener antes de hablar de la economía como tal, es importante definir que la economía es una ciencia, ¿no? Que tiene un carácter muy particular, ¿no? De hecho, cuando nosotros definimos a la economía como una ciencia, la ciencia económica se suscribe como una ciencia de tipo social. Muchos se estarán preguntando por qué la economía es una ciencia o se entiende por una ciencia, como una ciencia social. De hecho, la respuesta es muy simple, ¿no? Decimos que la economía es una ciencia social porque los agentes que se estudian en economía muchas veces se limitan a consumidores, por un lado, productores, por otro lado, las empresas, como quieran llamarlas, y ocasionalmente otro tercer agente económico que interactúa en un sistema económico podría ser el Estado, ¿no? El Estado como tal, que muchas veces este Estado, no sé, podemos graficarlo así, que representa la ley y el orden y toda esa cuestión, ¿no? Algo así podría ser el Estado. Entonces, cada uno de esos agentes económicos interactúan en un sistema económico, ¿no? Entonces, la economía como tal debe ser entendida como una ciencia social, básicamente porque cuando estamos estudiando economía, tenemos muy en claro que estamos estudiando agentes que normalmente van cambiando su forma de pensar, ¿no? O sea, no siempre actúan de la misma forma. Si comparamos al consumidor actual con un consumidor de hace 10 años atrás, seguramente vamos a encontrar rasgos totalmente diferentes, ¿no? En el consumo, por ejemplo, de prendas de vestir o lo que fuese. Antiguamente, los consumidores tenían un patrón de comportamiento bien definido, ¿no? Y en la actualidad tienen otro patrón de comportamiento, ¿no? Ese consumidor con el paso del tiempo va adaptándose a los cambios que se van manifestando en su entorno, ¿no? En ese contexto, el patrón de comportamiento de los agentes económicos no siempre se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Y al cambiar todo el tiempo la forma en la que estos agentes económicos van tomando, la forma en la que toman decisiones o la forma en la que conciben la realidad va cambiando, la ciencia económica también va cambiando porque estos patrones de consumo, o estos patrones de comportamiento al ser cambiantes y ser la ciencia económica aquella que se encarga de esta cuestión, entonces resulta que estos elementos dan origen al hecho o justifican el hecho de que la ciencia económica deba ser entendida también como una ciencia de tipo social, ¿no? Porque las formas de actuar de estos agentes no son estáticas, sino son dinámicas, ¿no? En el caso de un gobierno, por ejemplo, acá, eh, en el caso boliviano y en muchos casos a nivel mundial, a veces los gobiernos tienen una tendencia a ser más liberales, en otro momento tienen una tendencia a ser más, o que el Estado tenga una mayor participación, ¿no? En ese sentido, ahí, por ejemplo, en un momento el Estado se comporta de una forma y en otro momento de otra forma. Lo mismo los consumidores, ¿no? Todo el tiempo van cambiando su forma la forma en la que deciden y la que actúan, ¿no? Otro elemento que argumenta en favor de que la ciencia económica deba ser entendida como una ciencia social es el hecho de que en economía las leyes que estudiamos, todas ellas son relativas, ¿no? O sea, hay dos tipos de leyes, ¿no? Las leyes que se pueden considerar absolutas y aquellas denominadas como leyes relativas. Las leyes absolutas son aquellas leyes que tienen sentido en cualquier contexto, ¿no? En cualquier escenario, esta ley se cumple. Por ejemplo, acá podemos mencionar
la ley de la gravedad. Si yo agarro un bolígrafo y suelto el bolígrafo, obviamente este bolígrafo va a caer en un tiempo establecido, ¿no? Y si yo hago el mismo ejercicio en otro contexto, no sé, en otro país o en otra parte del mundo, el resultado va a ser el mismo, ¿no? Igual el lápiz va a caer o el bolígrafo va a caer. Y eso se debe a que la ley que está describiendo ese evento es una ley absoluta, ¿no? En cualquier contexto se cumple. Sin embargo, las leyes que se estudian en economía, la mayoría de ellas son leyes mm, que son relativas, ¿no? Es decir, que no se cumplen siempre de la misma forma, tienden a cumplirse de diferente manera, ¿no? En el caso, por ejemplo, si planteamos aquí una ley, no sé, si quieren vamos a definir aquí la ley de demanda. ¿Qué dice la ley de demanda? La ley de demanda dice, a ver, la ley de demanda es una ley muy clásica en economía. Dice que a mayores precios, menores serán las cantidades demandadas. Y a menores precios, mayores serán las cantidades demandadas, ¿no? Eso dice la ley de demanda. Y si lo queremos expresar, si queremos expresar esta relación en términos de una función, podríamos escribirlo de esta forma, ¿no? La cantidad demandada es una función del precio. Y esta relación, de acuerdo a la ley de demanda, es negativa. A medida que el precio de un bien sube, bueno, primero tal vez habría que definir que P es lo que conocemos como la variable independiente, ¿no? A ver, aquí voy a mejor. P viene a ser la variable independiente. Y Q sub D, vendría a representar a la variable dependiente, ¿no? Entonces, P representa la variable independiente y Q sub D representa la variable dependiente. Entonces, continuando con esto, la ley de demanda enuncia o manifiesta que la relación entre estas dos variables es inversa, lo que significa que a medida que el precio de un bien suba, el interés por parte de la población por adquirir ese bien va a ir cayendo, va a ir bajando, ¿no? En otros términos, la demanda va a caer o va a reducirse. Y cuando el precio tenga una tendencia a la baja, es decir, sea más pequeño, diremos, la cantidad demandada va a tender a subir, ¿no? Manifestando lo que dice la ley de demanda. Esta relación, algunos estaríamos tentados a pensar que esta relación se manifiesta en términos mm, eh, absolutos, ¿no? Pero lo cierto es que no es así. Podríamos estar tentados a pensar de que para cualquier bien esta relación sí o sí se cumple. Podríamos pensar que es así, pero en la práctica no, eso no es del todo cierto, porque hay ciertos bienes, un conjunto de bienes específicos, en los que, por ejemplo, cuando la cantidad demandada aumenta o cuando el precio sube, la cantidad demandada también aumenta. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿es eso posible? O sea, ¿es posible encontrar algún bien en el que cuando el precio suba, la cantidad demandada también suba?
¿Existirá algún bien que se pueda representar o pueda representar esta relación directa entre estas dos variables? De hecho, podemos encontrar unos cuantos, ¿no? Los bienes básicos. En el caso de los bienes básicos, la relación es inversa, ¿no? Mayor precio, menor cantidad. Hay otros bienes, por ejemplo, cuando ustedes van de compras, imaginaremos a comprar. Lice, Sí, disculpe, creo que está grabando las clases. estoy grabando en la otra sala. Son dos salas. No te preocupes por eso. ¿Ya? Ah, ya, gracias, Lice. No, de nada. Entonces les decía, hay ciertos bienes que cuando el precio sube, la cantidad demandada también sube. ¿Cuáles serán estos bienes? Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado buscando un par de tenis y el criterio que están tratando de definir para comprar un par de tenis es un criterio de que el producto sea de alta calidad, normalmente usan como referente el precio, ¿no? A veces utilizamos como referente el precio de que si su precio es alto, seguramente debe ser un producto de alta calidad, pensamos, ¿no? A veces sucede eso. Entonces, en ese caso, cuando nos fijamos en la calidad como el indicador de que va a determinar que yo demande o no un determinado bien, en ese contexto se manifiesta esta relación, ¿no? Porque si yo me estoy fijando en la calidad y el precio me sirve como indicador de qué calidad es el producto, ¿no? Que yo entiendo que mientras más caro sea un producto, se espera que es más caro porque la calidad de ese producto es mayor. Y mientras más barato sea, a veces se entiende esta cuestión como que es barato porque la calidad también es inferior, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay ciertos bienes que cuando su precio cae, la cantidad demandada aumenta y cuando su precio sube, la cantidad demandada también aumenta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de algunos bienes como, no sé, aquellas bebidas, bebidas alcohólicas, por ejemplo, se manifiesta esta cuestión, ¿no? O sea, resulta que hay ciertos bienes que tienen un precio muy alto y ese no es un obstáculo para que la gente esté interesada en comprar más de esos bienes, ¿no? En un escenario simple, por ejemplo, cuando ustedes compran o están interesados en comprar no sé, un producto, digamos un whisky o lo que quieran, muchas veces adquiere este producto o al momento en el que ustedes adquieren este producto, se fijan en el precio como un indicador de calidad, ¿no? Lo cual no siempre, no debería ser el criterio, ¿no? Pero normalmente sucede eso, ¿no? Para entender mejor esta relación, incluso podríamos plantear otra relación más que determine que las leyes que estudiamos en economía no son absolutas, ¿no? Aquí estamos haciendo un intento, ¿no? De definir que las leyes que estudiamos en economía son relativas, es decir, en un contexto se cumplen, puede que en otro no necesariamente, ¿no? Entonces, si nos fijamos otra ley, por ejemplo, otra relación entre dos variables, podríamos mencionar acá la relación entre la cantidad demandada de un bien en función del ingreso, ¿no? En un análisis muy simple, diríamos, hay una relación directa entre el ingreso y la cantidad demandada. ¿Qué significa eso? Que mientras mayores sean los ingresos de la población o de un individuo, si quieren, la cantidad demandada también va a subir. Y mientras más bajos sean los ingresos de la población, por ejemplo, la cantidad demandada va a bajar, ¿no? Estaríamos tentados a pensar de que todos los bienes se comportan de esa forma, pero no es del todo cierto, ¿no? Si planteamos la misma relación para otros bienes, puede ser que la relación entre ambos bienes no sea del todo, no sea directa, sino inversa, con la cantidad demandada como una función del precio, por ejemplo,
hay ciertos bienes, o del ingreso, mejor dicho, hay ciertos bienes que cuando el ingreso aumenta, la cantidad demandada de estos bienes empieza a caer o a sufrir una reducción. Por ejemplo, el caso que estábamos analizando hace un ratito, ¿no? El caso de la demanda de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Hay, en ese caso, por ejemplo, cuando el ingreso aumenta, la cantidad demandada tiende a bajar, ¿no? Ese es el caso de las bebidas alcohólicas. Cuando el ingreso aumenta, si hablamos, por ejemplo, de la demanda de cervezas, con un ingreso promedio, la demanda es una, pero con un ingreso más alto puede que la demanda se haga cero. Ahorita les voy a poner un ejemplito con numeritos. Aquí definamos un escenario. El bien que estamos analizando diremos que son las cervezas en lata. ¿Ya? Ese es el bien que estamos analizando. Entonces acá vamos a plantear un escenario. Supongamos que en un inicio, o sea, con un ingreso Y sub 0, diremos de 2.000 bolivianos, ¿ya? La cantidad demandada asciende a 10 latas por mes, ¿ya? Simplemente es un ejemplo. Entonces, en condiciones normales estaríamos tentados a pensar que conforme el ingreso aumente, no sé si el ingreso aumenta Y1, y ya no es 2.000, sino 3.000, diremos, o 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 4.200, ¿ya? Entonces, aquí la variación no ha sido muy grande, ¿no? Nos podríamos tener aquí una cantidad demandada, esta sería la cantidad demandada 0, y la cantidad demandada 1 estaría por acá. Con un ingreso mayor, obviamente estamos tentados a pensar que el consumo de cervezas también va a subir, diremos al doble, ¿ya? Entonces aquí lo que estamos viendo es la existencia de una relación directa, ¿no? Pues mientras el ingreso aumenta, si se fijan acá, el ingreso aumenta y la cantidad demandada también aumenta, definiendo la relación directa entre ambas variables, ¿no? Una situación en la que más ingresos reporta más consumo o mayor demanda de cervezas, digamos. Sí, ese es un primer momento, un primer escenario, digamos. Un segundo escenario podría estar planteado por esta situación. Acá, por ejemplo, volvemos a plantear un escenario similar al anterior. Supongamos que con un ingreso inicial ya sub 0, la demanda, diríamos, de 2.000. Vamos a partir del mismo escenario que definimos anteriormente. La demanda es de 10. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si el ingreso de un momento a otro tiene un cambio exorbitante? Es decir, aumenta de ser de 2.000 a un ingreso de 14.000 unidades monetarias, digamos. Ya, entonces, lo más probable es que la cantidad demandada, estaríamos tentados a pensar de que esta cantidad demandada debería subir a 80, por ejemplo. Pero en la realidad eso no sucede. Lo que a veces normalmente pasa es que la demanda de cervezas puede hacerse cero. ¿Y qué estamos viendo en esta parte, por ejemplo? ¿O a qué conclusión podemos llegar acá? Podemos llegar a la conclusión de que cuando el ingreso aumenta, no necesariamente la demanda también va a ir aumentando en proporción al incremento del ingreso, ¿no? En algunos casos puede ser que el ingreso suba y la demanda, en lugar de bajar, en lugar de aumentar, baje. Y aquí, en esta situación, si lo representamos gráficamente, digamos, aquí hay un individuo que en un primer momento con este ingreso demanda 10 latas de cerveza, digamos. Entonces estas latas las voy a representar con estas circunferencias. ¿Ya? Entonces aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, esto viene acá. 9 y 10. ¿Ya? Entonces,
Aquí, por ejemplo, estamos viendo que en un inicio este consumidor demanda con un ingreso de 2.010 unidades. Cuando su ingreso aumenta o se duplica, también el consumo. Pero a veces pasa, como en este caso, su ingreso está aumentando en una proporción mucho más grande, ¿no? Está aumentando en casi 7 veces. Y lo que sucede acá es que la demanda de cervezas, cuando el ingreso aumenta en esta proporción, se hace cero. Y no significa que esta persona deje de consumir estas bebidas, ¿no? Sino que va a preferir sustituir estos productos por tal vez por un producto de mejor calidad. En lugar de consumir cervezas, tal vez ya no esté motivado a consumir cervezas y probablemente esté interesado en consumir un producto de mayor calidad, ¿no? Tal vez un whisky escocés, de las diferentes marcas que existen, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá, a medida que el ingreso baja, el consumo de ciertos productos, o a medida que el ingreso aumenta, el consumo de ciertos productos baja, ¿no? Y en realidad lo que está pasando es que este producto no es que el consumidor deja de consumirlos como tal, sino lo que está sucediendo es que este individuo, al tener mayores ingresos, sustituye a estas cervezas por un producto que entiende que es de mejor calidad, ¿no? O que presume que que tiene una mejor calidad, ¿no? No sé si me estoy dejando entender hasta aquí. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? O sea, quiero llegar al hecho de mostrarles que en economía las leyes que estudiamos no son absolutas, es decir, no se cumplen a rajatabla, digamos, en todos los contextos. Hay relaciones entre variables que se cumplen de una forma en un contexto y de otra forma en otro contexto. Un ejemplo más puede ser el caso de las emisiones de contaminación de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Estaríamos tentados a pensar que los países desarrollados contaminan más que los países que están en vías de desarrollo. En ciertos casos se cumple eso, pero en otros no, como el caso, por ejemplo, de la industria ladrillera en Bolivia. Contamina más que cualquier otra actividad o cualquier otro rubro, ¿no? Entonces, fíjense, estaríamos tentados a pensar que, no, que esa actividad, al desarrollarse en un país en vías de desarrollo, contamina menos, pero lo cierto es que contamina más que cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar a la síntesis de esta parte es que ustedes logren comprender o logremos comprender que las relaciones que se estudian en economía, la mayoría de las relaciones, la totalidad casi, son leyes relativas, es decir, no siempre se van a cumplir, ¿no? En cambio, en otras ciencias que no son sociales, como por ejemplo la física, la matemática, la biología, la química, etcétera, las relaciones entre las variables son absolutas, porque esos resultados que se obtienen como de la gravedad, la ley gravitacional, etcétera, son leyes absolutas porque en cualquier contexto se van a cumplir, ¿no? Entonces, entendiendo esta parte, podemos definir que bajo ese argumento es que la economía es una ciencia social, porque la mayoría de las leyes que estudiamos en economía son relativas y no absolutas, ¿ya? El hecho de que sean relativas supone de que la relación entre dos variables se comportan de una forma en un contexto y de otra forma diferente a veces en otro contexto. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, si queremos relacionar las horas de estudio y sus notas, por ejemplo. Habrán personas que estudian 20 horas para dar un examen y se sacan 100. Habrán otras personas que estudian 1 hora o tal vez no estudian y se sacan 100. Eso ya depende mucho del tipo de inteligencia que tengan, ¿no? Entonces, por este hecho de las inteligencias múltiples, etcétera. Entonces, en ese caso, la relación entre las notas y las calificaciones, estaríamos tentados a pensar que esa relación es directa, pero eso no es del todo cierto, ¿no? En algunos casos habrá estudiantes que estudian muy pocas horas y obtienen mejores calificaciones incluso que aquellas personas que estudian más horas de las promedio, diríamos, ¿no? Entonces, así podemos ir identificando cualquier cantidad de relaciones entre variables
y llega a la conclusión de que no siempre el hecho de que dos variables definan una relación en un sentido, en un contexto, tengan que definir la misma relación en cualquier otro contexto. De hecho, eso es algo que es poco probable, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, de Robert Barro, él lo aplicó en diferentes países del mundo, y él trata de ver que existe relación entre la religión que profesa un país y su nivel de desarrollo. Y es interesante ver cuando él plantea su estudio, llega a la conclusión de que aquellas economías en las que la religión eh, era impuesta de alguna forma por el Estado, diremos, eran países que no estaban muy desarrollados, y aquellos países en los que la población tenía la libertad de elegir la religión que quiera seguir, eh, tenían un mayor grado de desarrollo, ¿no? Y la conclusión a la que llega es que en aquellas economías donde hay más libertad, son precisamente las economías más desarrolladas, y aquellas economías donde no hay mucha libertad son las economías en las que o sea, son aquellas economías en las que su desarrollo no es muy alto, ¿no? Entonces, esa es otra prueba de que las leyes que estudiamos en economía no son absolutas, ¿no? Sino relativas. Yo creo que con todos estos ejemplos que se han estado planteando, debe estar clara esa idea, ¿no? Ahora, otros estamos definiendo algunos elementos genéricos para poder determinar en un primer momento cómo puedo definir a la ciencia económica, ¿no? De hecho, si revisamos cualquier cantidad de libros de ciencias económicas, se van a dar cuenta de que las definiciones en todos los libros que lean son diferentes, no se parecen incluso. Y uno se pregunta, pero debería ser la misma. De hecho, no, eso no va a pasar porque por este mismo hecho, ¿no? De que en economía dependieron del enfoque del investigador o del que está escribiendo respecto a un proyecto o al que está tratando de teorizar a la economía como tal, depende mucho de cómo concibe la realidad para que plantee una definición, ¿no? Entonces, en esa línea o en ese contexto, es importante entender que las diferentes definiciones de la ciencia económica se concentran en diferentes elementos, ¿no? Pero todas tratan elementos en común, ¿no? Como por ejemplo, si revisan definiciones, la mayoría de ellas argumentan que la economía es una ciencia social, por lo que les acabo de explicar, ¿no? Michael Parkin, por ejemplo, define la economía como una ciencia social que estudia las elecciones que hacen los agentes económicos para enfrentar una situación de escasez, por ejemplo, ¿no? Entonces, Michael Parkin tiene una definición en la que se concentra en las elecciones de los agentes económicos, ¿no? Y también define la economía como una ciencia social. Gregory Mankiw la definirá de otra forma, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es caracterizar los elementos más importantes que deberían contemplar mi definición cuando yo me anime a hacerla, ¿no? Un primer elemento, entonces, que sí o sí debo tomar en cuenta al momento de definir lo que es la ciencia económica es el componente social, ¿no? La economía es una ciencia social, ¿ya? Entonces, cuando definan la ciencia económica, siempre empiecen definiendo que la economía es una ciencia social, y sobre la base de eso vamos a ir planteando otras categorías conceptuales que se deben tomar en cuenta al momento de definir a la ciencia económica como tal, ¿ya? Entonces, continuaremos con esto. Hay diferentes autores que han tratado de definir a la ciencia económica según su percepción, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que es el padre de la microeconomía, este señor Alfred Marshall, un prominente economista del siglo pasado. Él, por ejemplo, definía la ciencia económica de una forma muy interesante, ¿no? Para Alfred Marshall, él decía, la economía no es más que el estudio de la humanidad, en los asuntos de la vida cotidiana.
¿sí? Hay que recordar que esta definición es pues antigua, antiguísima, ¿no? Y en su forma de pensar, Alfred Marshall decía, la economía es esto, el estudio de eventos, de cosas cotidianas, ¿no? Y es hasta cierto punto cierto, ¿no? Porque en economía lo que estudiamos, tratamos de teorizar cuestiones complejas que vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, el hecho de entender cómo toma decisiones un agente económico, qué lo motiva a tomar una decisión A, o elegir la opción A o la opción B. Cuando ustedes, por ejemplo, estaban inscribiéndose a sus materias, seguramente el momento en el que se inscribieron tenían en economía al menos diferentes horarios, diferentes profesores, diferentes docentes, diferentes, no sé, unos grupos estarían más llenos que otros, etcétera. Y el hecho de elegir una opción, en este caso pasar en este grupo, supone tomar una decisión, ¿no? Hubo algo que los ha motivado a elegir tomar en este grupo. Puede ser el horario, tal vez que sus amigos están en este grupo, o que era el grupo que estaba vacío, tantas razones que pueden existir, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, estamos estudiando algo muy simple, ¿no? Estamos tratando de entender, por ejemplo, cómo tomamos decisiones, ¿no? O sea, cómo se toma esa decisión. De hecho, hay un criterio de coste-beneficio que han tenido que tomar para elegir tomar la materia en este grupo, ¿no? Tal vez el horario se acomodaba bien a sus otras materias y no tenían choques de horarios, por ejemplo. Ese podría ser un argumento y podemos ir mencionando cualquier cantidad de argumentos, ¿no? Lo cierto es que ahí están tomando una decisión, ¿no? Está manifestándose una decisión como tal. Entonces, en la visión de Marshall, él de una forma muy interesante define la ciencia económica de esta forma, ¿no? Como aquella ciencia que estudia la humanidad en los asuntos de la vida cotidiana, ¿no? La humanidad hará referencia entonces a todas las interacciones de los agentes económicos, ¿no? Consumidores, productores, el Estado, porque el Estado al final está representado en nuestro contexto por nuestros gobernantes, ¿no? El consumidor es un individuo que está acostumbrado a demandar productos y el productor también, en el fondo, es un individuo que toma decisiones, ¿no? Es un agente económico en el sentido estricto de la palabra. Entonces, no, lo que vamos a hacer ahora nosotros es tratar de definir o establecer los lineamientos a partir de los cuales yo puedo definir qué es la economía, ¿sí? Su definición como tal. En ese contexto, podemos un ratito. Ya, continuaremos entonces. Les decía acá, para definir a la ciencia económica, muchas veces tenemos que tomar un conjunto de criterios para definirla de forma adecuada. Uno de ellos, ya hemos descrito esto, es que la economía es una ciencia social. Primer elemento, ¿no? Ciencia social. El segundo elemento, y esto ya es algo mucho más interesante de analizar, es el hecho de que la gran mayoría de o sea, la razón de ser o el espíritu de la ciencia económica trata de explicar una cuestión que bien podría ser descrita por esta pequeña frase. Resulta que los agentes económicos todo el tiempo sufren escasez y esta escasez se ve explicada por una situación en la que se quiere más de lo que se tiene. Y esto es cierto, ¿no? Todo el tiempo los agentes económicos en general están que quieren más de lo que tienen, ¿no? Es como que, no sé, una persona muy ocupada, por ejemplo, querría más tiempo para realizar sus actividades. Un estudiante que está empezando su carrera, no sé, querría tal vez o anhelaría la posibilidad de tomar más materias para terminar más rápido su carrera. No sé, el mismo hecho de estar sentados frente a su computador y querer tomar un vaso de agua, pero tienen que estar atentos, el hecho de moverse a su cocina, etcétera, puede hacerles perder el hilo, ¿no? De lo que estamos viendo. Implica
una situación de escasez, ¿no? El hecho de que quieran algo y no puedan acceder a eso que desean, supone una situación de escasez, ¿no? De alguna forma, sufrimiento, en un sentido muy simplista, ¿no? Entonces, las grandes cuestionantes que nos hacemos en economía podrían describirse a partir de esta pequeña frase en la que se manifiesta el hecho de que todo el tiempo los agentes económicos, sean consumidores, productores o el Estado, se enfrentan a una situación de que quisieran más de lo que tienen, ¿no? No sé, el gobierno tal vez quisiera más recursos para financiar programas de desarrollo, como eliminar la pobreza, reducir, por ejemplo, la tasa de mortalidad del COVID o la tasa de letalidad de ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? O sea, el gobierno quisiera hacer eso, pero no siempre tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? A nivel de empresas, las empresas quisieran tener mayores ganancias, pero puede ser que se vean limitados por impuestos y por otras variables más, ¿no? En el caso del consumidor es muy simple lo que les decía, ¿no? Quisieran tal vez estar viendo ahora su novela o una película, pero no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo el tiempo surge esta cuestión de querer más de lo que se tiene, ¿no? Querer más de lo que se tiene supone un escenario en el que se está frente a una necesidad insatisfecha, ¿no? Si quieren algo y no logran conseguirlo inmediatamente, diremos, como el caso de querer un helado y no tenerlo a la mano, esta situación supone una situación en la que se manifiesta, ¿no? Una necesidad que no ha sido satisfecha, ¿no? Lo que podríamos definir como una necesidad insatisfecha. Que muy en el fondo, esta necesidad insatisfecha representa una situación de escasez, ¿no? El hecho de no lograr, o el hecho de tener una necesidad insatisfecha supone, pues, en el fondo, una necesidad insatisfecha y, por tanto, una situación de escasez, ¿no? De que quisieran una cosa, pero no logran tener. Es como que el hecho de que quisiéramos tener casas más espaciosas y cómodas, pero en un momento se alcanzará eso, ¿no? Pero en el momento en el que están pensando en ese deseo de querer alguna cosa, surge la necesidad insatisfecha, ¿no? Entonces, el hecho de querer más de lo que tienen también va relacionado con el deseo, ¿no? Porque cuando quieren algo, antes de efectivizar el hecho de querer alguna cosa, primero nace el deseo, ¿no? Es como cuando están caminando por un mall, diremos, y ven una prenda. Entonces, y ven la prenda y la desean, ¿no? O sea, quisiera tenerla, se preguntan, ¿no? Entonces, el hecho de que en ese momento tal vez no hayan previsto el hecho de que algo que podrían ver en esa tienda les podría gustar, y por tanto no se fueron simplemente a ver algunos precios, etcétera, supone una necesidad insatisfecha, en tanto que una situación de escasez. Ahora, esta situación de tener necesidades insatisfechas o estar en una situación de escasez que no siempre se manifiesta a nivel de escasez de ingresos, ¿no? En su forma más simple puede ser que sí, pero hay diferentes formas de escasez, ¿no? Ahí pueden tener una escasez de tiempo, incluso a veces es la escasez emocional de, del hecho de tener una tendencia a deprimirse, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el tiempo la escasez se manifiesta de diferentes formas y puede ser explicada por una situación en la que se quiere más de lo que se tiene. Ahora, cuando enfrentamos una situación de escasez, no significa que te quedas para siempre con esa situación de escasez, no es como que si quisiera un vaso de agua, está ahí el deseo, que no puedas tenerlo inmediatamente supone una necesidad insatisfecha, pero después puedes ir a tu cocina, servirte un vaso de agua y ya has cubierto esa necesidad, ¿no? Sin embargo, algo que hay que notar acá es que toda la totalidad de las necesidades insatisfechas que suponen una situación de escasez tienen un carácter interesante, ¿no? Son infinitas o ilimitadas, ¿no?
¿Qué significa eso? Que todo el tiempo sufrimos situaciones de escasez. El mismo hecho, ¿no? Cuando están durmiendo por la noche y por alguna razón despiertan y, no sé, se les da hambre a las 12 de la noche o en la madrugada, no sé. Entonces, esa es una situación de escasez, ¿no? Porque nadie cuerdo baja a las 3 de la mañana a comer algo, ¿no? Es poco probable, digamos, ¿no? Entonces, estas necesidades que suponen una situación de escasez, estas necesidades insatisfechas propiamente, son de carácter infinitas, ¿no? Todo el tiempo van manifestándose. Es como que quisieran un auto, se compran su auto, ya han cubierto esa necesidad y surge otra necesidad. Es como que se compraron un auto pequeño y luego, no sé, su familia creció y el auto que tienen ya no es suficiente, entonces van a hacer la necesidad o el deseo de querer un automóvil más grande, ¿no? Y cuando ya tengan el automóvil más grande y se acostumbren a su uso, etcétera, y no sé, sus hijos crezcan, van a necesitar otro auto, ese automóvil que se compraron seguramente lo van a dejar a sus hijos para que vayan a hacer sus actividades y van a querer otro mejor. Algún rato querrán un yate, un avión, etcétera. Las necesidades todo el tiempo van apareciendo nuevas necesidades, ¿no? No es que quisiera un auto, se compra un auto y listo, ¿no? De hecho, van a querer más que eso, ¿no? Siempre el consumidor racional quiere más de lo que tiene, ¿no? Entonces, en ese contexto, las necesidades son de carácter infinito, ¿no? No se acaban. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de la demanda de celulares. Antiguamente la demanda de celulares no era tan masiva como lo es ahora. Yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, el uso de celular no era tan generalizado como lo es ahora. De 100 personas, una probablemente tenga un celular o tenía un celular en ese tiempo. Ahora, de cada 100 personas, 98 tienen un teléfono celular. Pues fíjense cómo una necesidad en un tiempo, el uso de celulares en un tiempo no era una necesidad pues sentida por la población, pero ahora sí, incluso es mínimo, un accesorio mínimo que todas las personas tienen, ¿no? Y estamos hablando de los diferentes grupos generacionales, personas mayores, adultos, jovencitos, niños, ancianitos, etcétera, todos utilizan un teléfono celular. Lo mismo pasa con la demanda de servicios de Internet. Antiguamente no era tan universal o no era tan generalizado como lo es ahora. Entonces, esa es otra prueba de que las necesidades son infinitas. Ahora, el hecho de tener necesidades de tipo que son infinitas y que determinan una situación de escasez, supone que de alguna forma hay que cubrir esta situación, ¿no? No sé, como que quisieran un automóvil o, no sé, algún producto innovador o interesante. Entonces, hay un conjunto de satisfactores que van a lograr permitir cubrir esta escasez. Es como que quisiera un helado. Bueno, entonces el satisfactor en ese caso es un helado. Y ese helado es un bien o podría ser también un servicio, ¿no? Es como que eh, quisiera cortarme el pelo, diría alguien, ¿no? Entonces, el satisfactor para esa necesidad insatisfecha en principio es asistir a un peluquero o un estilista que te haga el corte de tu cabello, ¿no? O alguno que, no sé, me gustaría ir a tomar un helado en tal lugar. Entonces, el satisfactor es el ir a consumir ese helado en ese lugar. Entonces, como enfrentamos una situación de escasez, tiene que haber un conjunto de bienes y servicios que me permitan cubrir esa situación de escasez, ¿no? Entonces, estos bienes y servicios vienen a ser los denominados satisfactores, ¿no? Y estos satisfactores, para ser producidos, necesitan un conjunto de insumos, ¿no? O sea, en el caso de un helado, ¿qué se necesita para producir un helado, por ejemplo? Si yo quisiera aquí graficar, o voy a graficar acá un helado, ¿qué necesita la empresa que ofrece estos helados? Básicamente necesita un conjunto de insumos. Algo así, creo que es un helado. No sé cómo quieran o como quieran. Más o menos esa es la forma de un helado, ¿no? Entonces, si alguno quiere un helado, ahora, justo ahora, entonces se enfrenta a una necesidad
insatisfecha, que algún rato tendrá que cubrirla, ¿no? Y ahí aparecen las empresas como aquellas que te ayudan o te permiten cubrir esa necesidad insatisfecha ofreciéndote ese producto, ¿no? En el caso de un helado, que es un satisfactor, ¿no? Si suponemos el hecho de que alguien desea un helado, entonces el hecho de no tenerlo inmediatamente el helado en su mano supone una necesidad insatisfecha, en tanto que una situación de escasez, que no se va a quedar con esa situación, ¿no? Va a buscar la forma de cubrir esa necesidad. Seguramente va a acudir a un lugar donde le vendan el producto. Entonces, este producto, este helado, en mi ejemplo, para ser producido, ¿qué necesitó? O sea, ¿qué se necesita para producir este helado? Habíamos mencionado algunos elementos, ¿no? Primero, necesitamos materia prima, ¿no? La materia prima vendrá a ser el helado, no sé, la leche, tal vez algún saborizante, no sé, fruta, etcétera, ¿no? Un segundo elemento que se necesita para producir este producto, ¿qué será? La mano de obra, ¿no? Alguien tiene que procesar esos insumos para venderlos después, ¿no? Y en algún caso, el capital, ¿no? El capital vendría a ser las herramientas y, no sé, el refrigerador que se utiliza para congelar el helado, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay tres factores productivos que juegan un papel importante para que se produzca ese helado, ¿no? La materia prima. A estos tres elementos se les conoce como factores productivos, ¿no? Los factores productivos son esos: materia prima, mano de obra y capital. De hecho, si falta uno de ellos, ya no es posible completar el proceso productivo, ¿no? Porque puedo tener materia prima y no tener mano de obra y sí capital, ¿quién va a hacer el helado? La otra, puedo tener mano de obra y capital sin materia prima, no hay helado. Y la otra posibilidad es que tenga materia prima, tenga mano de obra y no tenga capital, tampoco puedo hacer el helado. Entonces, estos tres elementos son mínimos para producir estos productos. Y si nos ponemos a analizar estos insumos, tienen un carácter interesante. Son, ¿cómo son estos insumos que se utilizan para producir estos bienes, ¿no? Porque estamos hablando de que el helado es el satisfactor. Estos bienes que se constituyen como satisfactores de esta situación, para salir de esta situación de escasez, son finitos. ¿Qué significa que sean finitos? Algún rato se acabarán. Y es cierto, ¿no? La materia prima, algún rato se va a acabar. La mano de obra también, el capital lo mismo, ¿no? La que es más probable que se acabe y que no depende tanto de volver a reproducir esto es la materia prima, ¿no? Porque son recursos naturales que algún rato, con el paso del tiempo y su uso intensivo, algún rato van a terminar o van a terminar acabándose. El momento en el que se acaben, ya no va a existir la posibilidad de seguir produciendo estos helados. Entonces, todos los satisfactores que se producen, todos estos bienes y servicios que se producen para cubrir estas necesidades insatisfechas son finitos, algún rato se acabarán. Entonces, como son finitos, aquí ya surge una especie de contradicción, ¿no? Por un lado, hay necesidades infinitas. Por otro lado, hay insumos que son insumos para cubrir estas necesidades que son finitos, algún rato se acabarán. Entonces, aquí cobra relevancia diremos, la presencia de la ciencia económica como tal, ¿no? Entonces, la economía se va a encargar de administrar adecuadamente estos factores productivos para producir estos bienes y servicios y cubrir esas necesidades insatisfechas en términos de eficiencia, ¿no? Eficiencia implica que se usen bien los factores productivos y que no se utilicen o que no haya pérdidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso,
esta relación que habíamos estado describiendo acá de la producción de helados, etcétera, podría sintetizarse en una función, ¿no? En esta función. Q, o sea, la cantidad de helado, por ejemplo, es una función ¿de qué? De la materia prima, los recursos naturales, que nosotros le vamos a llamar T, haciendo referencia a la tierra, ¿no? En general, la tierra hay que relacionarlo con los recursos naturales o la materia prima. La mano de obra se representa por L de labor y la variable K representa el capital o el capital, si quieren. Entonces, estas tres variables, cómo se combinen, me permiten alcanzar un determinado nivel de producto, ¿no? Ahora aquí cómo se combinan estos factores productivos deben basarse en el principio de eficiencia. ¿Sí? Deben combinarse de una forma que permita hacer sostenible la producción de estos satisfactores, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué elementos hemos tomado? Por un lado, hemos considerado que la economía es una ciencia social. Y eso es primordial, ¿no? Segundo, hemos definido que las necesidades tanto de consumidores como de productores y del mismo Estado son infinitas y representan una situación de escasez, otro elemento importante. Para cubrir esas necesidades insatisfechas, de una forma muy simple, se utilizan un conjunto de satisfactores, que vendrían a ser estos bienes y servicios, que para producirse y utilizarse adecuadamente los insumos mínimos, estos deben ser administrados de forma eficiente, ¿no? Y aquí implícitamente, por ejemplo, al tratar de entender que los que sufren escasez son los consumidores, productores, el Estado, etcétera, podemos definir que al momento de definir a la ciencia económica, estamos hablando implícitamente de todos estos agentes económicos, ¿no? Principalmente consumidores y productores. Entonces, bajo estos criterios que hemos enumerado, podemos ya definir lo que es la ciencia económica. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo hacemos para definir a la economía? Hay muchas formas, múltiples formas. Ahora, si ustedes cada día hacen una definición de la ciencia económica que tome como criterios mínimos estos, que es una ciencia social, escasez, bienes y servicios y el término de eficiencia, tendrían en un año 365 definiciones, todas correctas, siempre y cuando estén tomando en cuenta estos criterios. Entonces, yo voy a hacer el ejercicio de crear mi propia definición. Yo podría decir en mis términos, la economía es una ciencia social eh, que se encarga de la correcta asignación de los factores productivos para producir, para cubrir las demandas insatisfechas de la población. ¿Listo? Ahí está mi definición. He tomado en cuenta, por ejemplo, ciencia social. He tomado en cuenta también la asignación, la correcta asignación. Eso implica eficiencia. He hecho referencia a estos satisfactores al plantear esto de la eficiencia y al mismo tiempo he hecho referencia también a la situación de escasez, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear sus propias definiciones. No interesa cómo vaya el orden. La idea es que se destaquen a estos elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos construir cualquier cantidad de definiciones, ¿no? Otro dirá, por ejemplo, la economía es una ciencia social que se encarga de administrar de forma adecuada y eficiente los factores productivos que son finitos para satisfacer necesidades que son infinitas. ¿Listo? Esa es otra definición. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden tener sus definiciones y estas van a ser correctas siempre y cuando tomen en cuenta estos criterios, ¿no? Estos de acá. ¿Sí? No sé si hasta acá estamos logrando entender, chicos, más o menos. Está Sí, claro, dice.
Claro, claro. Sí, Sí se licenciado. entiende, claro. Ya, a ver, ¿alguien se anima a hacer su definición? ¿Alguno de acá? No tienen que hacerla perfecta, ¿no? En su examen puede aparecer esta pregunta y para definirla bien, tienen que tomar estos criterios, ¿no? No interesa cómo unan las palabras, la idea es que en su definición estén presentes estos elementos, ¿no? No sé, ¿alguien se anima a hacer su definición o su propia definición? ¿Qué dice? ¿Alguno se anima a hacer su propia definición de lo que ha entendido o de lo que han entendido hasta acá? ¿Qué dice? ¿Alguien? Yo, licenciado. Adelante. Adelante, Fernando. La economía es una ciencia social que se encarga de administrar eficientemente los recursos escasos. Ya, esa, por ejemplo, es una definición cortita, pero con lo que has planteado estás mencionando todos los elementos o las categorías conceptuales fundamentales de la definición, ¿no? Unos tendrán un estilo más corto de hacer la definición, otros definirán de una forma más distendida, seguramente, ¿no? La idea aquí o el truco es que su definición tome en cuenta sí o sí estos elementos. Ciencia social, escasez y eficiencia, ¿no? Mínimamente estos tres. ¿Sí? La relación de la eficiencia o la categoría conceptual de eficiencia va de la mano con la administración de estos factores productivos, ¿no? De estos recursos como tal. ¿Ya? Entonces, vayan haciendo el ejercicio de crear sus propias definiciones. Al final, si por alguna razón apareciera esto en su examen, ya saben cómo tienen que responder, ¿no? Entonces, en este contexto hemos hecho mención varias veces a los denominados agentes económicos. ¿Quiénes serán estos agentes económicos? Ya hemos mencionado muchas veces a los agentes económicos, que son los elementos principales de estudio de la ciencia económica, ¿no? Eso hemos dicho al principio, si recuerdan, decíamos aquí, en economía estudiamos cómo actúan o cómo toman decisiones estos consumidores, estas empresas y a veces el mismo Estado, ¿no? Entonces, en ese contexto o en esa línea, será interesante o será importante definir a estos agentes económicos, ¿no? En general, entendemos que las unidades mínimas de un sistema económico son los consumidores y los productores, que de una forma muy simple o muy elemental, diremos, los consumidores son los que demandan bienes y servicios y los productores vendrían a ser los que ofertan bienes y servicios, ¿no? Entonces, aquí ya estamos caracterizando algunos elementos del mercado como tal. Entonces, los agentes económicos principales o los más elementales de un sistema económico serán los consumidores y los productores, ¿no? Entonces, en un principio, por ejemplo, hablando de los agentes económicos, nos va a interesar conocer cómo se comportan estos sujetos, o sea, cómo toman decisiones. Antiguamente se entendía que la forma en la que los consumidores tomaban decisiones era diferente a la forma en la que los productores tomaban decisiones, de modo que estos dos agentes eran totalmente diferentes. Pero más adelante se comprobaría que no era del todo cierto, ¿no? Y parece ser que tanto consumidores como productores actúan de la misma forma o toman decisiones de la misma forma, de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora argumentar es, ¿será cierto que los consumidores toman decisiones de una forma muy parecida a la que lo hacen los productores? Es decir, queremos comprobar esto.
¿Será cierto que los consumidores toman decisiones igual que los productores? De antemano sabemos que esto es cierto, pero ¿cómo se explica eso? Esa es la pregunta, ¿no? Y vamos a respondernos a esta pregunta analizando por partes a a estos dos agentes económicos. Empezaremos por los consumidores. El consumidor, ¿cómo actúa este sujeto? Para empezar, siguiendo lo que Adam Smith había planteado en la teoría de los sentimientos morales, que fue su primera obra antes que incluso que de la riqueza de las naciones, él planteaba, por ejemplo, que los agentes económicos pueden ser su patrón de comportamiento puede ser descrita por un término que más adelante John Stuart Mill había formalizado, ¿no? El homo economicus. ¿Cómo será ese homo economicus? En palabras de John Stuart Mill y también de alguna forma en lo que había planteado Adam Smith, dice que el Homo economicus es un individuo cuyo patrón de comportamiento puede ser descrito por esta sigla denominada REM. ¿Qué significa o qué implica que un agente económico se comporte como un Homo economicus? Significa al mismo tiempo que se comporta bajo estos tres elementos o estas tres categorías conceptuales. La primera hace referencia inicialmente al hecho, por ejemplo, de que todos los agentes económicos, la totalidad de los agentes económicos, sus decisiones están fundadas en criterios de racionalidad. Y esto es cierto, ¿no? Siempre que deciden o toman cualquier decisión, es su racionalidad lo que los está guiando, ¿no? A tomar una decisión como tal, ¿no? Son racionales, digamos. Entonces, ¿qué significa que los agentes económicos sean racionales? No sé, podemos hacer acá de forma gráfica, que agarramos a un agente económico, un individuo, y supongamos que éste tiene la posibilidad o se enfrenta a una disyuntiva entre elegir la opción A o elegir la opción B. Sí o sí debe elegir una, no puede elegir ambas. Es como que quieres ir al cine o quedarte en casa. Esa es una disyunción, ¿no? Eliges una u otra. Pero en función a qué decide este sujeto. Básicamente a un criterio de racionalidad. Lo que va a hacer este sujeto para tomar una decisión e inclinarse por decidir elegir A o B, va a hacer un análisis costo-beneficio. ¿Qué significa? Que él va a evaluar, por ejemplo, si elijo la opción A, ¿cuál es el costo de esa opción? ¿Sí? Y si elijo la opción B, ¿cuál será el costo? Y se va a inclinar por aquella opción que le represente el menor costo y el máximo beneficio. Y eso es cierto, ¿no? Siempre elegimos lo que más nos conviene. Sería ilógico elegir aquello que no me conviene, que a veces los agentes económicos lo hacen, ¿no? Es como en el ejemplo de las relaciones interpersonales entre dos individuos, ¿no? Normalmente cuando mezclamos las emociones con nuestras decisiones, podemos tomar decisiones irracionales a veces, ¿no? Es como que cuando en una relación dos personas se pelean, uno empieza a hablar mal del otro y el otro lo mismo, ¿no? Pasa un tiempo, o sea, hay un individuo intermediario, ¿no? O sea, el amigo que es común a ambos, digamos. Entonces, una persona le dice cosas malas del otro, igual que el otro, pasa un tiempo y los ves juntos otra vez y tú dices, pero hace unos días decían estas barbaridades unos de otros y ahora están ahí. Entonces, fíjense cómo ahí se manifiesta una situación irracional, ¿no? Entonces, cuando mezclamos las emociones con nuestras decisiones, podrían nuestras decisiones estar fundadas en criterios ya no de racionalidad, sino de irracionalidad. Pero en líneas generales siempre elegimos así, ¿no?
la que más nos conviene. Esto es lo que prevalece sobre esto. ¿Sí? Aquella que reporte más beneficio, esa va a ser la elección que voy a tomar. En este caso, diremos, voy a elegir la opción A, porque es más beneficiosa que la opción B. Entonces, hay autores como Hal Barron, por ejemplo, que plantean que hay un conjunto de individuos que no son racionales. Y Hal Barron dice, por ejemplo, los niños no son sujetos racionales. Imaginaremos que este es un niño, porque las decisiones que toman no se fundan en criterios de costo-beneficio, sino están siendo impulsadas por otras variables más emocionales, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros le ofrecemos a un niño una manzana verde y una roja, puede que la primera vez este niño elija la manzana verde, la primera vez. Y ahora esto no es garantía de que las siguientes veces siga eligiendo la manzana verde, ¿no? Puede ser que en un segundo escenario elija la manzana roja. Y es porque sus preferencias en la niñez no están establecidas totalmente, ¿no? En cambio, en un adulto casi siempre elige lo mismo, ¿no? Y eso se comprueba, por ejemplo, con el hecho de que si ustedes van a su closet y revisan sus prendas de vestir, se van a dar cuenta que casi todas se parecen, o al menos tienen algo en común, o el estilo de zapatillas que utilizan. Serán deportivas o elegantes, no sé. Lo cierto es que sus decisiones en la adultez ya están totalmente definidas. Es poco probable que no estén definidas, ¿no? Entonces, en ese contexto, podemos notar que hay agentes económicos que no se, que el proceso de toma de decisiones no está guiado en este análisis costo-beneficio, el caso de los niños, por ejemplo. Hay estudios mucho más avanzados, por ejemplo, que tratan de entender cómo toman decisiones los agentes económicos planteando experimentos, ¿no? Hay un estudio bien interesante que leí hace un buen tiempo atrás. Eran de dos suecos, creo que eran Gundersen y Rosen. Ellos lo que hacen es diseñan experimentos para comprobar que los agentes económicos son racionales, es decir, casi siempre terminan eligiendo lo mismo y hacen un diseño experimental en el que agarran a dos individuos, obviamente a muchos, no, no solo a dos, aquí estoy simplificando su experimento, a un individuo A y a un individuo B. Y a ambos individuos les piden las fotografías de sus parejas anteriores. Entonces, el individuo A reportará, supongamos, 3 parejas. Si simplemente es un ejemplo que aplicaron para evaluar la racionalidad de los agentes económicos. Acá puede que el individuo 2 haya presentado 4 fotografías o tal vez más, ¿ya? Entonces, lo que hicieron los investigadores fue, en las fotos, comparar si existían similitudes entre las señoritas que estaban en la foto, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos poner su primera novia, o en el caso de un varón, de una dama, su primer novio, por ejemplo. Sería una señorita con pelo rizado, muy sonriente, no sé, de estatura alta, por ejemplo, y en la segunda foto, que se supone que es otra persona, puede que el patrón se repita, ¿no? Otra persona con pelo rizado, tal vez ya no tan rizado como la primera, tal vez en este caso ya sea seria, pero probablemente continúe siendo una persona alta, ¿no? Y acá un tercer escenario, tal vez con una persona de pelo lacio, muy sonriente y de una estatura, de una contextura alta, ¿no? Entonces, lo que hicieron los investigadores fue comparar todas las imágenes y encontraron que tenían elementos en común estos individuos, ¿no? Y sobre la base de eso, crearon un prototipo para este sujeto, ¿no? Entonces, el prototipo de pareja ideal para este sujeto sería una señorita
de pelo rizado, sonriente y de estatura alta, supongamos, no es un ejemplo nada más. Entonces, a la conclusión que llegan los investigadores es que hay similitudes en las elecciones que toma este individuo. El mismo patrón se repetía aquí, ¿no? Este otro individuo tenía gustos también ya bien definidos, bien marcados, ¿no? Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo con este experimento que comprueba que a cierta edad o en la adultez, nuestras decisiones ya están totalmente definidas, ¿no? Es decir, tenemos ya, decidimos incluso a veces de forma automática, ¿no? Sin analizar mucho por el hecho de que nuestras preferencias a cierta edad ya están totalmente definidas o ya son reveladas, ¿no? No sé si ustedes si pueden hacer el ejercicio mental, a ver, y evaluar si esto se cumple. ¿Creen que sí? Es solamente un ejemplo, ya no se identifique ni nada. ¿Creen que sí se cumple lo que encontraron Torgen, Paul, Gundersen y Rosen? ¿Qué dice? No se les ocurre nada. Lo cierto es que sí, ¿no? Si se ponen si hacen el ejercicio individualmente, agarran las fotografías y las comparan, se van a dar cuenta de que existen similitudes entre toditas las fotografías. Y esas similitudes dan origen a conformar un prototipo, ¿no? Ahora, si aplicamos esto al análisis de las prendas de vestir, por ejemplo, vamos a notar que si algún rato quieren comprarse un par de zapatillas, la forma, el color, el diseño, etcétera, ya está totalmente establecido, ¿no? Ya saben entre sus pensamientos cómo quieren un producto, ¿sí? Y no siempre lo encuentran en el mercado, pero van a buscar un producto que se aproxime lo más o de una forma muy cercana al producto que idealizan, ¿no? Y esto aplica en todo sentido. Y es una prueba de que las decisiones de los agentes económicos son racionales, ¿sí? Y están cargadas de racionalidad, porque siempre terminamos decidiendo eh, en función a cuánto nos conviene elegir una opción u otra, ¿no? No sé si estamos comprendiendo hasta acá. Sí, ¿no? Sí, licenciado. Sí. Está claro, licenciado. Sí, está claro. Y respecto a la pregunta que les hice hace rato, ¿confirman lo que plantearon Gundersen y Rosen? O sea, hay como que sí similitud. Sí. Licenciado, dice que con la vestimenta. Casi siempre sí. ¿Ves? No, estaban en lo correcto, ¿no? O sea, sabían lo que estaban haciendo. A ver, Vania dice, en mi caso, antes su pareja era flaquito, pero ahora no fue así, sino es, bueno, a veces cuando las emociones se involucran mucho, pueden haber posibles casos, ¿no? Pero en general tenemos un prototipo, ¿no? Diremos así. En el caso de las prendas de vestir también. En el caso de los autos es mucho más marcado todavía. Todos tenemos preferencias, no sé, por una vagoneta, una sub pequeña o una camioneta más grande, no sé. Es que a cierta edad ya están definidas nuestras preferencias, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que planteaban Gundersen y Rosen era pues acertado e iba en correlación a lo que dice la teoría, ¿no? Ahora, otro elemento importante para caracterizar al agente económico es que los agentes económicos son egoístas. Los consumidores, al menos, toman decisiones fundadas en el egoísmo. ¿Sí? Cuando eligen alguna cosa, no piensan en nadie más que ustedes. Eso es algo totalmente cierto, ¿no? Muy raras veces van a pensar en los demás cuando tomen una decisión.
Es como el hecho que quieres comprarte una prenda y tu mamá te dice no lo hagas porque parece que es de baja calidad y el precio es muy alto. Y al final no puede que le hagan caso como que no, pero como a veces su decisión está basada en un egoísmo, en el egoísmo, van a encapricharse y van a elegir sí o sí esa opción que habían estado analizando, ¿no? Entonces los agentes económicos son también egoístas. Siempre están decidiendo o pensando en sí mismos, en nadie más que no sean ellos mismos. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Porque las decisiones de los agentes económicos están basadas o están impulsadas por ¿cómo diríamos esto? Están fundadas por la búsqueda incesante de su interés personal. Cuando deciden algo, están pensando solo en sí mismos. Es lo que Smith decía, ¿no? No es por la benevolencia del panadero que tenemos pan en nuestra mesa, sino es porque el panadero cuando nos ofrece pan, está buscando su propio interés. Y sin quererlo, termina beneficiando al colectivo, porque por el otro lado, el consumidor no está dispuesto a hacer su propio pan porque supone tiempo, tal vez está muy ocupado, etc. Entonces prefiere pagar un precio por el bien que va a comprar y sin querer beneficiar al panadero termina beneficiándolo, ¿no? Y ambos se encuentran en una situación mucho más favorable, ¿no? Lo que se conoce como la mano invisible del mercado, ¿no? Un escenario en el que tanto el productor como el consumidor terminan beneficiándose ambos y lo que es interesante es que ninguno está buscando beneficiar al otro, pero al final hay un mayor bien colectivo, digamos, ¿no? Esto es algo que vamos a desarrollar con más calma nuestra siguiente clase o el día de mañana. Y acá les voy a mostrar también que el otro elemento característico de un agente económico al momento de tomar decisiones es que sus decisiones también están basadas en criterios de maximización. Maximización, sí. Siempre están pensando en cuánto les va a beneficiar elegir A o elegir B, ¿no? Y siempre se van a inclinar por la que mejor les convenga o la que mejor utilidad les reporte, ¿no? Entonces los agentes económicos, los homo económicos, son racionales, egoístas y maximizadores. Vamos a quedar acá y estaríamos continuando nuestra clase el día de mañana, ¿no? Los veo entonces el día de mañana. Hasta luego, chicos. Hasta mañana, Lice, gracias. Dice, Alicia. Hasta luego, Lice.